Es un gusto tenerlos nuevamente en el primer taller que hacemos en el año, así que espero que les sirva. Bueno, acá lo comentó un poco Caro, para quienes no me conocen, yo soy Santiago. Eh, Llevo bastante tiempo con Don Web, siempre en la parte de capacitación orientada a WordPress, y la idea de este taller es que se lleven una tarde con un buen conocimiento de herramientas que les sean útiles en sus emprendimientos personales. Y como siempre les recomendamos, acá damos una guía, un camino, una orientación, los invitamos a ser curiosos en algún tema en específico, y siempre hay material lateral que no está en este taller que les va a permitir capacitarse más en profundidad en los temas. Con lo cual, lo que tomen de acá, tomen nota, vayan viéndolo, pero por ahí, si hay algo que no entienden o algo, tengan en claro que hay más material para profundizar y entender de ese conocimiento. Hoy puntualmente vamos a ver cómo crear un informe de mi sitio WordPress con Looker Studio. Looker Studio es una herramienta de Google, es gratuita, antiguamente era Data Studio, y lo que hace básicamente es visualizar datos, tipo lo que puede llegar a ser cualquier dashboard de información en donde me pueda llegar a procesar información. Bueno, la plataforma Looker Studio lo hace en cuanto a Google. Obviamente se puede procesar cualquier tipo de datos, que es lo que va a tomar como un input, pero obviamente está optimizado para funcionar mejor en herramientas que estén relacionadas con Google. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver muy conceptualmente lo que estamos comentando sobre esta plataforma, por qué conviene conectar WordPress con Looker Studio, que es por ahí una vista que les damos una orientación, pasos para conectar WordPress, que es donde nos vamos a detener y donde va a estar donde va a estar centrado el contenido del taller. Vamos a aprender a personalizar informes y, como siempre, vamos a asignar un pequeño espacio para preguntas. Bien, ¿qué es Looker Studio? Como lo adelantamos, es una plataforma de Google, es gratuita, antiguamente se llamaba Data Studio. Es como una versión que se puede comparar con un Power BI de Microsoft. Power BI es un poquito más profundo, está más orientado para realizar datos de mayor flujo de datos, mayor cantidad de información en lo que es Power BI. Y Google Data Studio por ahí son dashboards de visualización que son de múltiples entradas, más orientados a hacer informes que no requieren tantos datos. Obviamente, si ustedes le exigen datos, hay informes de 5.000, 10.000, 15.000 líneas de Google Sheet y funcionan bien, pero bueno, en su core no está pensado para eso. ¿Qué beneficios tiene la visualización de datos en tiempo real? Como les decía, y más si conectamos alguna fuente de datos que provenga de Google o una fuente web, que es lo que buscamos. Y lo que han hecho es familiarizar o integrar herramientas que antiguamente era bastante complicado, ya que teníamos que extraer la data de nuestro sitio web. Esa data la teníamos que procesar con algún software en específico. Muchas veces ese tipo de datos había que traducirlo y mostrarlo para armar un tipo de modelo de visualización de datos y después ver cómo se mostraba. Sin desmerecer que llevaba un montón de tiempo de trabajo, además por ahí los datos no eran precisos porque entre tanto paso o conversión de información se perdían datos. Bueno, lo que hace Looker Studio justamente es estar preparado para que esas integraciones sean sumamente fáciles, sencillas en pocos pasos, y de esa forma nosotros le saquemos el mayor provecho. Después, bueno, como toda plataforma de Google, la facilidad que tiene para compartirla se comparte como habrán trabajado ustedes como cualquier tipo de documento. Se abre un enlace, ese enlace se dice si querés que se lo mandas a esa persona que está bajo el mismo dominio, si querés que sea cifrado. Una vez que tenés esa parte de información, si queremos que se cumpla el rol de editor o el rol de lector y demás. Bueno, esos permisos de Google se mantienen intactos, con lo cual lo hace muy práctico porque también nosotros podemos invitar a personas a colaborar con ese tablero y lo hace interactivo entre todas las personas que usen ese tipo de información. Aún si la fuente de datos es una web única o una planilla única, lo pueden operar bastantes personas, digamos. Bien, ¿por qué conectar WordPress con Looker Studio? Bueno, esto es simplemente es un pensamiento por ahí que podemos llegar a tener nosotros. Acá pueden haber varios motivos. ¿Por qué? Porque claramente siempre que queremos medir, mejorar algo, lo tenemos que medir, ya que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y las estadísticas de los sitios web hace años que ya dejaron de ser opcionales. Creo que hoy, habiendo tantos sitios, tanta competencia, tanto desafío a la interacción, a la mejora,
es importante tener un sitio con buen funcionamiento, y para tener ese buen funcionamiento tenemos que detectar dónde están esos patrones de funcionamiento. Bueno, todas esas detecciones y demás lo hacemos con la analítica y con las mediciones. Esas mediciones se pueden hacer de varias formas, pero bueno, una muy agradable es justamente utilizar Looker Studio. Algunos por ahí vendrán más del mundo programación o estarán más relacionados con la parte técnica de las páginas web y les será más fácil monitorearlo con algún software interno que trabaje dentro de la plataforma WordPress. Pero para quienes no, o para los que por ahí estén más relacionados con áreas de marketing digital no tan metidas en la programación, Looker Studio pasa a ser un conector perfecto porque pueden monitorear en tiempo real lo que va ocurriendo con el sitio web y por ahí pueden no depender tanto del programador que era el que realizaba toda esa conexión de datos. Bueno, acá listamos algunas ventajas como monitorear métricas claves del sitio, tráfico, páginas vistas, tiempo de página, etc. Identificar contenido más popular y mejorar el rendimiento del sitio con análisis detallado. Bueno, esto es útil porque nosotros, por ejemplo, si estamos montando una campaña, no es que es útil, sino que es obligatorio porque tenemos que ver cómo va performando esa campaña y en función de eso, qué tipos de ajustes podemos realizar. Pero por ahí, en el mundo de las métricas, cuando nos vamos metiendo y vamos realizando alguna detección del comportamiento del sitio, salen errores que por ahí no los teníamos a la vista y es importante monitorearlos. Uno puede ser, por ejemplo, el tiempo que los visitantes permanecen en el sitio o no. Eso me da una pauta de qué está pasando con ciertos sitios. Si yo vengo con un número de páginas que tienen cierta visualización y cuando llego a la página de conversión noto que el visitante se va muy rápido, bueno, ahí ya tengo un mensaje que tengo que revisar el contenido, tengo que revisar la experiencia UX, UI, si el formulario funciona correctamente, tengo que revisar ciertos aspectos que a priori no los tengo en cuenta, pero una vez que la métrica me dice que no es un valor muy bueno, bueno, le tengo que empezar a prestar atención y detectar qué oportunidad de mejora tengo con la página. También el número de visitantes es súper útil porque a partir de eso yo voy monitoreando cómo va performando mi sitio. Y en este sentido, por lo menos para el taller que estamos dando hoy, que es el comportamiento del sitio, trabaja muy concatenado con Google Analytics. Hay otro taller que hemos explicado un poco sobre la herramienta, no es la idea meternos profundamente, pero sí mencionar las similitudes que tiene y justamente Looker Studio viene a integrar un dashboard un poquito más limpio, sin data tan técnica de Google Analytics y lo que hace o la facilidad que tiene es que los puede mezclar con otros tipos de datos. Por ejemplo, yo quiero tener en un dashboard el comportamiento de mi sitio web, el número de visitantes, el tiempo de permanencia, cómo performó una campaña, por ejemplo, y en el mismo dashboard puedo tener un Google Sheet totalmente externo en donde yo vaya poniendo mis inversiones en marketing. Entonces, para la persona que está haciendo utilización de ese dashboard, en un mismo tablero se encuentra directamente sus inversiones que realizó con la performance de la campaña. Claro que también cuando yo hago con la conexión con el sitio y además le sumo Google Ads, puedo ver ese tipo de inversiones, pero también doy este ejemplo porque puedo tener una métrica externa que se conecte y en mi visualización me queda todo en el mismo tablero. Bueno, pasos para conectar. Estos los vamos a pasar porque la idea es pasar el formato práctico y conectarlos. Básicamente no es difícil. Justamente si hay, creo que Google hace muchas cosas bien, pero si hay algo que hay que caracterizar es que cada día en las actualizaciones de plugins lo va haciendo más fácil, más agradable, más sencillo y menos técnico, que eso está buenísimo. De hecho, en estos talleres hemos explicado cómo conectar Google Analytics, lo hemos explicado cómo se hacía tradicionalmente, que por ahí era conectar un ID, un token, validarlo y demás, y cómo se hace ahora, que son 3 clics literales. Y creo que eso ha sido un salto en calidad impresionante. Bueno, fiel a esto, se conecta de la misma manera. Lo primero que tengo que hacer es integrar la parte analítica con WordPress. Dicho sea de paso, hago un pequeño paréntesis. Nosotros hemos orientado este taller para este tipo de conexión, en donde vamos a ver el rendimiento del sitio, pero pueden conectarlo de varias maneras. Podrían conectar, por ejemplo, para aquellos que usan una tienda en línea, un WooCommerce con Looker Studio, y no usar la herramienta Analytics de por medio, por ejemplo. Nosotros creemos que el camino más fácil para ver las métricas, sobre todo si están entrando en este mundo, es este. Hago esta aclaración porque son varias las maneras, no quiero que se interprete que es la única. Como les decía, conectamos a la parte de Google Analytics. Para esto utilizamos un plugin de Google que hace todo más fácil, que se llama Google Sitekit.
Luego accedemos a una cuenta de Looker Studio. Como toda herramienta de Google, requiere una cuenta @Gmail o algún dominio personalizado que esté bajo Workspace para que lo detecte como si fuera un Gmail. Y después viene la parte de los informes. Acá también es importante destacar, antes cuando estaba la herramienta, que era igual, con otro nombre que se llamaba Data Studio, por ahí los informes eran más artesanales. Yo personalmente lo vengo usando hace varios años y debo admitir que antes costaba un poquito más. Uno tenía que invertir el tiempo en visualizar el panel de datos, en bajar los datos, hacer que todo fuera o que tuviera una concordancia y después además un tiempo en darle un poco de, no sé si es estética la palabra, pero un poco de orden de visualización. Bueno, hoy es sumamente sencillo y cuando hicieron la migración de Data Studio o el upgrade a Looker Studio, empezaron a incorporar en la galería de plantillas más elementos. Entonces, hoy uno tiene elementos que los puede tomar, los instala con un clic como si fueran un template de la misma manera y automáticamente ya tiene los conectores. Conecta la cuenta y después va personalizando en función de lo que cada uno quiera. Pero la verdad que eso ha permitido ahorrar horas y horas de trabajo. Bueno, y justamente el último punto viene en relación con esto, personalizar las métricas. Como les decía, una de las ventajas de este tipo de paneles es que se puede personalizar todo como yo quiera y permite que convivan distintas fuentes de datos. Por ejemplo, en lo que estamos mencionando ahora, una fuente de datos sería los datos del sitio web a través de Google Analytics, con lo cual Google Analytics viene a oficiar de fuente de datos. Si quisiéramos conectar las entradas de WordPress, por ejemplo, o algún contenido, también lo podríamos hacer de forma directa o con algún hook que mande el sitio web que Looker Studio lo tome como fuente de datos de ingreso. Y así podemos mencionar 1.000.000 de fuentes de datos. Tenemos bases de datos con SQL, tenemos conexión a Google Sheet, a cualquier plataforma de Google, tenemos Google Mi Negocio si quisiéramos monitorear las reseñas de los visitantes de mi negocio, que eso está vinculado a través de Maps. La verdad que tenemos fuentes muy diversas y lo bueno es que las podemos mezclar entre sí. No todas, pero por ahí hay cierta data que se relaciona y eso se puede mezclar tranquilamente. Bien. Bueno, en cuanto a la personalización, un poquito lo que les mencionaba, esta facilidad de armar cosas es que trae widgets. Esos widgets tienen muy mejorada la versión de gráficos y es muy fácil establecer gráficos para ver qué tipo de data yo quiero visualizar y en poco tiempo puedo tener el cruce de información que necesito en un panel más agradable, más legible y que va al grano en la información. Esto también se utiliza con un buen sistema de filtros. Esto es sumamente útil porque esos filtros me permiten visualizar en función de una entrada de datos, como puede ser una fecha, por ejemplo, una dimensión, y eso puede ser por día, por hora, en esta parte no, pero lo podemos hacer por día, por mes, por año, por conjunto de años y demás. Mientras más data le pedimos, es un poquito más pesado el informe, pero eventualmente se puede hacer. Y también trabaja con un sistema de atributos, que esos atributos pueden estar relacionados a una etiqueta, a un rango etario o alguna característica que me permita segmentar esa información. Y de repente yo puedo decir, bueno, quiero ver los visitantes de mi sitio web de tal país entre tal fecha y tal fecha. Entonces, de esa forma se hace un sistema de filtrado que convierte el informe en dinámico. eh, y bueno, no tengo que hacer muchas copias del mismo informe por ahí cuando quiero tener data distinta o por ahí quiero realizar una comparación que surge del momento. Bueno, con esto lo puedo hacer perfectamente y obviamente con todas las herramientas de Google también, pero esto es mucho más agradable que manipular una planilla de Google Sheet o que meterse en todas las analíticas de Google Analytics si es que no lo domino. Bien, todavía no vamos a ir a las preguntas, nos vamos a ir a la parte práctica. Vamos a ir al back de WordPress. Vuelvo a ver otro paréntesis. Para los que no están muy familiarizados con la plataforma, tenemos talleres donde explicamos cómo entrar a WordPress, cómo instalarlo y demás, que es en profundidad, que es un plugin y demás. Menciono esto porque hay cosas que por ahí las naturalizamos, las vamos hablando con Caro como si fueran cosas 100% normales y a veces tenemos en la audiencia gente que por ahí necesita un refuerzo. Bueno, busquen el contenido de Don Web que hay mucho material para ver esto. Dicho esto, tenemos un sitio web totalmente normal, recién instalado. Tenemos una plantilla de Astra que estamos operando, simplemente a modo de visualización.
Bien, ahí mientras va cargando el sitio vamos a ir a la parte de plugins. Bien, este como verán es el sitio con un template instalado y no tiene absolutamente nada más. Bien, en la parte de plugins lo que vamos a hacer es buscar Google Scikit. Recordemos que este plugin es gratuito, yo en este caso ya lo tengo instalado, ustedes lo que van a hacer es instalarlo, como este por ejemplo, van a tener este botón y luego activarlo. Una vez que eso ocurre, vamos a ir al plugin y yo como verán ya tengo conectado este sitio está recién conectado a un sitio nuevo, por ende no tiene ningún tipo de tráfico y demás. Lo que vamos a hacer es desconectarlo para que ustedes aprendan a conectarlo. Cuando ustedes instalen el plugin, se van a encontrar con algo como lo que yo tengo en pantalla. Bien, previo a todo esto, yo les recomiendo tener la cuenta conectada a la cual van a conectar el sitio. Por ejemplo, si es una cuenta de Google, ya deben tener logueados sus accesos, de manera que cuando accedamos con Google sea todo un poco más sencillo. Atentos por ahí si trabajan con clientes en los cuales ustedes no sean los titulares de cuentas, porque probablemente le pida el token de validación y esto mínimo lo deberían hacer en una videollamada o en un pequeño llamado con el cliente o estar en línea porque tienen algunos segundos para que les manden los códigos de validación y no tengan que hacer este proceso tan repetitivo. Bueno, cuando lleguen acá ustedes se van a encontrar con algo como esto, van a acceder con Google, van a elegir la cuenta que quieren, yo en este caso voy a elegir esta cuenta, van a poder continuar, acá le dicen que sí. Bien, y acá fíjense les va a pedir todos los permisos necesarios para acceder a nuestro sitio. Bien, y como dije, en 3 clics está conectado. Como les mencionaba, este sitio no tiene tráfico, con lo cual no vamos a tener buena visualización de datos. Para eso he preparado otro sitio, pero sí me interesaba que vieran el proceso de conexión. Es esto, no hay más que esto. ¿Qué hace esto? Es conectar mediante Google Scikit el sitio con Google Analytics, que es esta herramienta. Nosotros, este sitio de prueba que tenemos para este taller, que se llama tutorialeswp.online, ya está conectado a través del conector y el proceso que acabamos de realizar. Con lo cual, ahora tiene ciertas horas para tomar datos, creo que es algo de 24 horas, una parte nueva, antes era más rápido, pero todo lo que ocurra en este sitio en cuanto a visualización, comportamiento o registro de eventos se va a ver en este panel de visualización. Pero bueno, eso es un paso, no hemos hecho lo que nosotros necesitamos, que es cómo vincularlo con Looker Studio, que es lo que finalmente va a procesar todo este tipo de información. Bien, para ello abrimos una cuenta de Looker Studio, abrimos la plataforma, tiene que estar logueado con la misma cuenta que ustedes vincularon el sitio. Yo ahora voy a cambiar. Bien, y yo tengo todos los informes que están vinculados con esa cuenta. Bueno, acá vamos a aprender a vincular un informe vacío y les voy a enseñar un poco de la plataforma. Esta es la plataforma, verán que es 100%, diría casi igual que todas las herramientas de Google que han manejado. Esta es la parte para compartir, la parte de ajustes, la parte de la cuenta. Siempre esto, por favor, prestenle atención porque esta cuenta debe ser la misma que han conectado al sitio, si no, no les va a funcionar directamente o van a ver otro tipo de datos. ¿Qué es lo interesante que me interesaba destacarles? Esta parte de galerías ha crecido muchísimo, la verdad que los informes están buenos. Y lo que hacen es ahorrarnos los pasos manuales. Yo de esta manera puedo elegir cualquier informe que necesito, por ejemplo, este que trabaja con Google Analytics, hago un clic, se pone a visualizar el template y directamente uno elige de qué tipo de datos o de qué tipo de fuente quiere tomar los datos. Si uno está de acuerdo con eso, puede editar y compartir y se hace una copia de esta plantilla y directamente ya la puedo empezar a manipular. O sea, tomo el template, lo copio, lo instalo y sobre esa copia uno puede empezar a ponerle sus datos, por ejemplo. Acá fíjense, me está dando una cuenta demo. Si yo pongo que quiero usar mis datos, me va a decir de dónde quiero usar esos datos. Voy a elegir la cuenta y voy a elegir el sitio en el cual quiero conectar esos datos.
Bien, elegimos el sitio, vamos a añadir. Le ponemos que añadir informe y fíjense lo rápido, y acá me permito traerles las experiencias. Esto literalmente tardaba muchísimo. Antes no es que Data Studio no tenía plantillas, las tenía, pero realmente no servían, no tenían cosas muy buenas. Hoy están orientadas en la nueva versión de Google Analytics y la verdad que están buenísimas. Ahí directamente ustedes ya tienen la cuenta para elegir. Es más, si quisieran cambiar con todas las cuentas que están conectadas a la cuenta maestro que ustedes manejan, lo pueden hacer, pero acá ya está usando los datos. Y bueno, acá tiene una serie de categorías y distintas métricas que son las métricas populares de visualización. Acá insistimos, estamos trabajando sobre un sitio que no tiene datos, por eso no van a ver ningún tipo de datos. Pero fíjense lo rápido que conectamos los datos. Hacemos un breve repaso antes de irnos a un sitio y hablar de datos en sí. Nos metimos en un WordPress de 0, 100% normal. Fuimos a la parte de plugins. En la parte de plugins buscamos el plugin que se llama Google Sitekit. Lo buscamos acá en el cuadro de búsqueda. Ese plugin era gratuito. Lo instalamos. Cuando lo instalamos lo vinculamos con una cuenta de Google que tuviésemos. Bueno, conectó todo. Le dimos los 3 clics que nos pedía. Una vez que esto está conectado, ya sabemos que teníamos el sitio web conectado con la propiedad de Google Analytics. Ya con eso ya tenía la fuente de datos. Bueno, de ahí nos fuimos a Looker Studio. Abrimos en la misma cuenta. Con Looker Studio elegimos una plantilla y esa plantilla elegimos que usara los datos propios, y en datos propios buscamos la cuenta que recientemente habíamos conectado. Eso para repasar. Si así todos ustedes quisieran construir sus datos, no hay ningún tipo de problema. Ponen que quieren realizar un informe vacío. Literalmente vamos a tener un informe vacío. Acá nos va a permitir o preguntar desde dónde quiere que saquemos los datos. Vamos a elegir Google Analytics. Fíjense que puede ser desde otra plantilla de Looker Studios, hojas de cálculo, hojas de Google Sheet. Podemos subir archivos con bases de datos y así van creciendo todas las plataformas que podemos conectar. La herramienta Looker Studio es gratuita, pero algunos de estos conectores suelen ser premium, sobre todo si la información que tiene es súper filtrado. Por ahí proviene de una fuente de terceros como esta, por ejemplo, ver cuánto se invierte en los anuncios de Meta directamente desde Meta. Bueno, esas puede que sean pagas, pero eso es el conector. El resto de la plataforma es gratuita y obviamente todas las que están vinculadas con Google son gratuitas. Nosotros vamos a elegir Google Analytics. Acá nuevamente le decimos de qué cuenta queremos que tome los datos. Elegimos la cuenta y vamos a añadir. Bien, fíjense que está totalmente en blanco el informe, de hecho no tiene ni título, y el template que acabamos de realizar tranquilamente lo podríamos hacer con esto. Las herramientas es más para sentarse tranquilo y visualizarlas. Son herramientas normales en cuanto a la estética de agregar un cuadro de texto, cambiarle la foto y demás. ¿Qué me interesa destacar acá? Este menú en donde tenemos la organización y podemos tener el orden en el cual queremos visualizar los elementos. Podemos tener la configuración de las páginas. Ahora estamos trabajando con una página, pero bajo el mismo informe podemos tener varias páginas. Entonces, de esa manera podríamos agregar una nueva página y ya tenemos la organización de qué quiero en la página 1 y qué quiero en la página 2. Esto resulta súper útil si en un mismo panel de visualización yo quiero hablar de distintos tipos de datos. Y después, este es uno de los ítems del menú más importante, que es el de recursos. En recursos yo voy a tener la gestión de las fuentes de datos, que acá básicamente es lo que acabamos de hacer. Pero como yo les decía, como arranqué el tutorial, son varias las que podemos realizar. Con lo cual, acá me está mostrando la de Google Analytics, pero si yo quisiera añadir otra fuente, lo puedo hacer tranquilamente, que de hecho puede ser otra cuenta de Google Analytics, otra cuenta externa, o puede ser otro tipo de aplicación. Yo les hablaba algo que, a modo de ejemplo obviamente, pero que podemos conectar la data del sitio con datos de una planilla de cálculo. Bueno, de esa manera podrían agregar otra hoja y de esa manera tienen todas las fuentes de datos añadidas. Bueno, y acá tienen una serie de elementos
que hacen a la funcionalidad del informe, como por ejemplo los gráficos. Estos son muy similares a los de Google Sheet, pero funcionan con la data de Looker Studio. Pueden traer distintos tipos de datos, como vimos recién, y acá podemos tener distintos tipos de controladores o de filtros. Uno puede ser, por ejemplo, un filtro personalizado por periodo, en el cual yo voy a pedir que toda esta data que voy a visualizar acá esté en función de la fecha que yo ponga. Y esa fecha puede ser totalmente dinámica, puede ser el último trimestre, puede ser este mes, puede ser ayer, esta semana, hoy, los últimos 7 días, o fijo si yo le pongo alguna fecha en específica, como también puedo personalizar el rango que yo quiera. Bueno, esto está bueno porque es una dimensión en base a la fecha, y toda la data que yo vaya armando y vaya visualizando va a funcionar de esa manera, de acuerdo a lo que yo ponga acá. Bueno, una vez que tengo eso con todos los elementos que hemos visto acá, con todos los tipos de gráficos, fíjense que las tablas, también las tomas como gráficos, están en este menú, y estos son todos los elementos. Si hacemos un repaso rápido, tenemos la parte de tablas, un cuadro de resultados que es un panel de visualización de una métrica en específica, series temporales, gráficos de barra, gráficos circulares, integraciones con Google Maps. En áreas geográficas, si tuviese por ahí una tabla de datos que quiero mostrar y quiero que se rendericen en un formato de mapa, tengo gráficos combinados de línea, áreas, dispersión y tablas dinámicas, de todo. La verdad que súper completo, embudos de conversión. Esto es sumamente útil cuando por ahí están trabajando con algún cliente que le conectan el sitio web, realizan una landing page, esa landing page realizan una campaña de conversión en Google Ads, y finalmente, si tiene un e-commerce, quieren ver cómo performó el e-commerce, si tuvo ventas o no. Bueno, este es un conector perfecto porque ustedes pueden conectar ese sitio web con Google Analytics, con WooCommerce en la conexión que viene a Looker Studio, y de esa forma pueden ver cómo está performando la campaña, si conectaron la integración de Google Ads a Looker Studio, cómo está su rango de inversiones, por ejemplo, cómo está performando el sitio, y finalmente cómo viene su embudo de conversión en función de sus ventas. Entonces, fíjense en ese cliente o ese proyecto, ustedes como en un mismo dashboard pueden ver directamente cuánto invirtieron, cómo performó, qué resultados obtuvieron. Con todos esos pasos podemos hacer algo súper simple. Bueno, con lo cual esto es muy útil. Acá simplemente elegimos el dato que queremos. Si yo quisiera, por ejemplo, un panel de visualización de un dato en específico, a cada dato, fíjense, cuando lo cliqueo le estoy diciendo o lo estoy llamando a que se pueda editar. De esa forma, cuando yo lo voy a editar, me dice, ok, bueno, para este dato, ¿de dónde querés sacar la fuente de datos? Como yo tengo una sola de Google Analytics, me va a dar esta fuente. Pero fíjense todas las que están disponibles. Bueno, acá en las añadidas me va a salir las que yo puse. En las disponibles me van a salir todas las que están conectadas con la cuenta o de templates que están conectadas acá. Y si quisiera las fuentes combinadas, también me van a salir acá. Bueno, una vez que yo elegí las fuentes, la fuente de datos que va a tomar, tengo que tener la dimensión, y acá voy a tener las métricas. Esto acá, por ejemplo, puedo trabajar con una dimensión, con una métrica, porque es un valor que se va a mostrar como un formato único. Las diferencias por ahí es, en las dimensiones, es el alcance que va a tener en función de la visualización. Con eso yo le estoy definiendo rangos en Looker Studio. Una vez que esa dimensión esté definida, le voy a decir qué métrica. Entonces, un ejemplo de esto puede ser: mostrame el número de visitantes nuevos, métrica, en enero, por ejemplo, dimensión. Entonces, de esta manera, esos conceptos los tienen que tener claros, porque todo el tiempo tienen que ir jugando con eso. Incluso hay algunos que se presentan como métricas y dimensiones. Lo van a ver porque en los datos, que es lo que tenemos en la columna del lado derecho, fíjense que son todas las fuentes que tenemos disponibles, y algunos va cambiando, porque estos son directamente valores que van a funcionar como métricas, directamente. Por eso tiene el 1, 2, 3 en azul, y estos que son por ahí de dimensiones los tienen en verde. Bien, hacemos un breve repaso para no dispersarnos mucho. Plataforma, lado izquierdo, tenemos el panel de visualización o el panel de edición de todo lo que vamos a realizar. Acá construimos el informe. Menú de herramienta de Google natural, bastante simple. Y acá tenemos la magia de los gráficos. Con los gráficos yo puedo insertar todo el tipo de información que yo necesite. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Dijimos que si tocamos el gráfico se habilita el panel de edición. Con el panel de edición lo primero que voy a ver es qué fuente de datos quiero traer. Elijo la fuente de datos.
Voy a elegir esto entre métricas y dimensiones y acá me va dando todas las datas que yo quiera que traiga. Acá, por ejemplo, estos datos que están acá son los datos disponibles. Yo los puedo hacer con un clic y puedo ver todo lo que tengo disponible de acuerdo a esta fuente de datos, o simplemente lo puedo tomar de acá, del campo que corresponda. Obviamente, como son tantos, tienen que usar el campo de búsqueda. Si ustedes quieren el campo visitas, solo escriben visitas y les va a traer todos los campos que pueden llegar a tener visitas. En este caso, acá está, visitas por usuario. Pueden arrastrarlo, soltarlo y de esa manera van a estar visualizando ese tipo de datos. Cuando hacen clic en el lapicito que está exactamente a la izquierda, les va a decir de ese dato cómo quieren que se lo muestre. Si quieren que se lo muestre en un dato numérico, en un valor, si fuera una moneda, porque acá puede ser un valor de conversión, por ejemplo, o un costo de adquisición del cliente. Entonces, por ahí a ustedes les interesa saber en pesos argentinos o en, no sé, dólar australiano. Ponen el valor que corresponda y pueden realizar distintos tipos de operaciones como cálculos de comparación o cálculos acumulativos. También le pueden dar un nombre a esa métrica. Pueden ponerle visitas, ejemplo Don Web, por ejemplo. Entonces, de esa manera, esta métrica se va a llamar visitas de ejemplo Don Web. Y así con cada cosa que editen. Por ejemplo, estas tablas, sí está un poquito más definido este juego de dimensión y métricas, en donde yo puedo tomar, de acuerdo a esta fuente, todo este tipo de dimensiones y todo este tipo, los que están abajo, de métricas. Entonces acá tengo que ir jugando con este ejemplo que yo les decía de, bueno, quiero ver tal dato comprendido entre tal fecha o tal dato comprendido en tal campaña. De esa manera vamos interactuando entre lo que es métricas y dimensiones. Una vez que yo tengo todo esto, ya pasamos, fíjense que acá, esto es más profundo, tenemos métricas opcionales también. Es decir, que puedo ver visitas, pero también puedo tener acá un desplegable con otro tipo de opciones de métricas. Por ejemplo, pueden ser visitas o visitantes únicos o usuarios activos. Bueno, cuando yo pongo las métricas opcionales, puedo poner estos tres ejemplos que yo doy y elegir uno y en función de eso cambiarlo, o bien insertar un control que tenga un filtro con un desplegable y ese desplegable puede tener este tipo de valores. No se varían mucho, no los quiero volver locos con esto, simplemente les quiero mostrar que la herramienta es profunda. Claramente en este taller no la vamos a aprender a dominar, pero sí vamos a tener los conceptos básicos para salir a buscarlos en profundidad con alguna capacitación. Bien, como les explicaba, cada elemento que ustedes inserten acá lo tienen que editar y lo tienen que editar con los gráficos y los datos. Nos quedamos en la explicación de métricas opcionales. Lo mismo pueden hacer con controles deslizantes de métricas y después acá les va a pedir qué van a hacer con la paginación. Porque, por ejemplo, si el conjunto de datos tiene un número que excede el panel de visualización, obviamente hay que paginarlo para ver los 10 primeros datos, los 100 primeros datos, los 20 primeros datos. Bueno, estas opciones se configuran desde acá. También la fila resumen, por ahí en las tablas es muy común, pues si vos en una tabla tenés una fila con el 2, con el 3, con el 5, bueno, en la fila de abajo te dice esto suma 10. Con lo cual puede ser útil cuando contamos algo como cantidad de leads, por ejemplo. En tal campaña tuvimos tanto, en tal campaña tuvimos tanto, en tal otra tuvimos tanto, total, listo. Entonces de esa manera tenemos algo más agradable. Después también tienen un orden como todo tipo de tabla, ascendente y descendente, un orden secundario también. Y acá tiene el tema de los datos. Si yo lo dejo en datos automáticos, normalmente va a actuar con este filtro y cuando yo le pida que los datos los tenga el año pasado, va a ir a buscar qué datos tenía en Analytics en esa fecha. Si yo le pido que el periodo no sea automático, que esté definido, esta métrica siempre va a estar estática en lo que yo le pida. Y después esto que es sumamente interesante, a mí me costó un tiempito dominarlo, que es el tema de filtros. A cada tabla de visualización que puede estar asociada con esta fecha, además yo le puedo poner un filtro. Le puedo decir, quiero que me muestren las campañas de verano de Don Web. Solo esas. ¿Por qué? Porque en el título contiene la palabra verano. Y a esas campañas le puedo aplicar cualquier tipo de métrica y demás, como hago con el resto, en determinada fecha. Entonces, si yo tengo ese filtro activado, solo me va a mostrar lo que contenga verano en esa línea ejemplo que di. Y así con cada uno de los términos. Y esto es sumamente importante porque por ahí ustedes en el conjunto de datos tienen un mayor número de datos, tienen los datos completos, pero después en el conjunto de visualización no quieren mirar todos. Por ejemplo, porque si están evaluando la performance de uno de sus negocios y tienen varios negocios, por ahí les interesa el de 2 o el de 3, o no el de todos,
o porque tienen distintos tipos de rubro, o por una categoría de productos, por cualquiera que fuera el motivo, bueno, con estos filtros lo pueden hacer sumamente fácil. Y después, a la derecha, es lo más complejo y lo más sencillo a la vez. Complejo porque fíjense la cantidad de datos con la que tenemos que interactuar y dónde está esa complejidad acá. Por ejemplo, uno quiere ver, cuando uno maneja mucho Analytics, ¿qué dice? Número de visitantes. Bueno, y después empieza formato de creatividad de esto, formato de creatividad del otro. Y vas a ver la misma opción multiplicada por 5 o 6 veces y cada una tiene una pequeña variación. Ahí no se complican mucho. Cuando ustedes tienen identificado el dato en Google Analytics, búsquenlo a ver cómo se llama, evento, resumen, por ejemplo. No sé, quieren algún atributo de usuario y quieren ver en Analytics cómo se llama el comportamiento que ustedes quieren monitorear. Se van a Looker Studio, lo buscan. Si ve que aparece como en este ejemplo, repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, que deben ser todas distintas, ChatGPT quiere buscar esta métrica y en 2 segundos les va a filtrar. Oye, mira, y ahora si quieren seguir con la línea de Google, les va a filtrar a dónde tienen que buscar y de esa manera ustedes incluyen esa fuente de datos y no están todo el tiempo probando, haciendo prueba y error como se hacía por ahí antes. Hace unos años era así, había que probar cuál métrica era la que buscamos, cuál funcionaba y cuál era la que te decías no hay datos. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado con la explicación. Vamos a pasar ahora a un sitio que tiene data para ver, data real. Bien, acá estamos haciendo exactamente lo mismo que les acabo de mostrar, pero con un sitio que tiene data. Simplemente elegimos una fuente, yo conecté esta fuente de datos. Fíjense cómo se comportan en función de las dimensiones. Ahí le pido que en la métrica me traiga usuarios nuevos, eventos por sesión, los puedo editar, los puedo sacar y le pido que me traiga visitas por usuario. Entonces, a la dimensión fecha le va a aplicar esta métrica de usuarios nuevos y visitas por usuario. También agregué un gráfico. Ese gráfico lo saqué de la misma fuente de datos, tiene una dimensión de fecha y el desglose de información, por ejemplo, es un nombre del evento y son usuarios nuevos. Eh, Fíjense cómo en función de ese evento y de la cantidad de usuarios nuevos que generó ese evento es esta información que me muestra. Y así podríamos hacer con visitas, por ejemplo. Y fíjense cómo cambian los valores al número de visitas. Obviamente todo esto cuando yo logré darle a la data, en cuanto a información, lo puedo personalizar. Para eso voy a la parte de estilos. En estilo puedo terminar de decir, bueno, listo, ¿cuál es el gráfico que mejor le sienta a mi performance? ¿Cuántas barras quiero tener en vista? Eh, Acá, por ejemplo, si las quiero 100% apiladas o no. También para que se muestren los totales, etiqueta de datos. Esto es muy similar con lo que funciona con Google Sheet y los gráficos. También puedo cambiar el gráfico de las barras. En definitiva, puedo realizar todo tipo de personalizaciones en cuanto a ese gráfico. Lo mismo si realizo con otro tipo de gráficos. Por ejemplo, puedo realizar este gráfico. Fíjense que naturalmente me trajo visitas por usuario y fecha. Yo ahora quiero solo vistas y esos están por fecha. Vamos a pedirle que sean por año, por ejemplo. Entonces fíjense cómo va cambiando todo el tiempo las métricas y los paneles de información. Y acá en los controles le vamos a pedir que ese control lo haga de los últimos 30 días. Fíjense cómo se van cambiando los valores de datos en función de esa fecha y así voy personalizando los informes. Acá vamos a ver alguno un poco más completo con data de algún template. Yo les había mostrado recién este template. Bien, con este template le vamos a decir que use los propios datos. Eso está en verde. Bien, y fíjense, esto está muy orientado a un seguimiento de Google Analytics, pero en cierta forma me da el comportamiento del sitio y me está diciendo todo lo que yo estoy monitoreando en este momento. Cantidad de usuarios activos, cómo ha crecido ese porcentaje en función del último parámetro de comparación, cuántos de esos son nuevos usuarios, qué porcentaje ha tenido el sitio de visualización por usuario, cuánto ha tenido en relación
al engagement que hace el usuario con el tipo de sitio, y eso a mí me lleva a hacer una revisión de contenido, y ese contenido está concatenado con UX y UI. Entonces empiezan con un número, empezamos a ir a un análisis muy profundo y cambios técnicos del sitio que yo quiero realizar. Acá fíjense, esto es sumamente importante para los desarrolladores o por ahí los diseñadores cuando ya están en la parte de adaptación mobile. ¿Por qué es tan importante realizar buenos sitios para mobile? Normalmente los programadores tendemos a hacer sitios de escritorio y de mobile, y siempre hay algún dispositivo que te va llevando a ponerle más empeño que al otro. Uno es finalmente el que se lleva el diseño y el otro es el que se lleva la adaptación. Yo les confieso que bastante tiempo de mi vida hice sitios de escritorio y los adaptaba para mobile. Hoy no, hoy lo pienso en mobile y casi que lo pienso en escritorio en versiones que sean casi idénticas, pero no lo pienso como un producto adaptativo del otro, sino lo pienso como producto separado. ¿Y por qué? Por esto justamente, fíjense. Y esto es un valor real, esto es un sitio real. Yo de hecho yo trabajo acá en esta empresa y de hecho esta es mi sucursal. Yo estoy a cargo de cada uno de estos números y es totalmente real. Fíjense la experiencia en visualización de dispositivos mobile, 65 contra 34, y esto está abajo. Yo he visto otras cosas por ahí 90 a 10, es tremendo, así que hay que adaptarlos. Acá fíjense, acá me da la visualización del tipo de países que hacemos. Acá no hay mucha magia, están viendo bien, la página es de Uruguay, con lo cual la visualización también va a ser de Uruguay en mayor medida. Acá están los sistemas operativos con los cuales nos visitan. Acá está Android ganando. Y bueno, esto al programador o a la persona que lleva a cabo esta interpretación de la información le dan un montón de datos para ver cómo tienen que ser las optimizaciones y realizar lo que todos queremos hacer con nuestro sitio, que sean atractivos, que retengan a los visitantes, que se lean más, que se posicione, y si venden, porque tienen un e-commerce, que vendan más, y si traen leads porque están conectados con alguna campaña, que traigan los mejores leads. De eso se trata un poco cada uno de estos análisis. Los sitios perfectos no existen. Estamos en el mundo de Internet donde estamos expuestos todo el tiempo a hackeos, por ahí personas malintencionadas que quieren todo el tiempo que los sitios caigan. Y nosotros por ahí como programadores o como gestor del mantenimiento de sitios, por ahí sí hemos tercerizado la parte técnica, tenemos que ser conscientes y responsables de monitorear todo el tiempo esto, porque esto me da las medidas. Por ejemplo, en esto que yo digo, ustedes quieren ver un sitio hackeado y ustedes saben que, por ejemplo, el sitio de ustedes tiene un promedio de visualización de 600 visitas por día o de 500 visitas. Ven que 1 o 2 días está caído, no es muy difícil. O se cayó el dominio o se explotó el hosting, que si usan Don Web eso no les debería pasar. O hay un hackeo. Bueno, entonces de esa manera, rápidamente fíjense cómo a través de la medida del dato llegaron a un punto de un error técnico, y ahí ustedes ya pueden detectar todo el protocolo que se realiza para ese tipo de casos. Acá podemos seguir con las métricas que me da. Todo esto, fíjense qué interesante que es el template. Este yo no lo hice, es el template que tomamos, nada más que con un sitio que tiene datos reales. Fíjense de dónde vienen la mayoría de las sesiones que se han iniciado, que puede ser la parte directa, la parte de Google, el costo por clic, o la parte de Google orgánica. Acá me dan los eventos que se han ido realizando con todas las divisiones que Google nos caracteriza. Y acá, por ejemplo, nos puede dar la parte de conversiones. Yo acá no tengo en este sitio en particular conversiones, solo las de Google Ads. Y fíjense que me las registra, pero acá podríamos tener una lista de conversiones y aplicar esto que yo les expliqué sobre los filtros. Acá fíjense cuáles son el top de páginas que se visualizan. Acá nosotros hemos realizado una campaña con el BBVA en Uruguay. Esto ha sido recientemente, con lo cual tiene esos números de visualizaciones. Esto está totalmente correcto. Y acá me está leyendo cuáles han sido los mayores ingresos. Bueno, y de esa forma puedo ver todo. Este sitio en particular no tiene e-commerce, entonces fíjense que acá no tiene los datos que deberían, pero si ustedes tienen sus e-commerce conectados, que también se realicen con la conexión de Google Analytics, y del lado de WordPress lo realicen con WooCommerce, les debería detectar todo lo que han podido vender a través del comportamiento del cliente que ha realizado en el sitio web. Bueno, y 49, estamos en tiempo de abrirnos para preguntas. Excelente, Santi, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna consulta. Por ahora no tuvimos ninguna consulta. Estaban
escuchando muy atentos. Así que si quieren dejarnos unas consultitas mientras Santi Ya estamos, ya estamos. toma agua. Ahí dice que lo van a probar. Después Humberto nos pregunta si se puede tener el mismo dashboard en varios dominios y tener un informe diferente para cada uno. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Deberías conectar, o sea, tu dominio debería estar conectado a un sitio web, ese sitio web debería tener una propiedad de Analytics y a un mismo dashboard le pones distintas fuentes de datos de distintos Analytics, de tu sitio 1, tu sitio 2 o tu sitio 3 si lo tuvieses. Bien, gracias. A ver si hay alguna otra consultita. A ver si nos dejaron algo por acá. Acá nos preguntan, está como anónimo. Recuerden siempre cambiarse su nombre para saber, porque tenemos, no solo más que nada para saber quién está haciendo la pregunta y poder hablar, ¿no? Porque si no es como que queda medio raro cuando respondemos a un anónimo. Pero acá nos preguntan por privado si qué plugin se puede usar en WordPress para usar con Analytics. No entendí la pregunta, para usar Analytics. Claro, ¿qué plugin existe para WordPress para usar en Analytics? El que mostramos, Google Scikit, ese es el oficial de Google. Después tenés Monster Light, que también funciona bastante bien. Y si vas al repositorio de WordPress, en el repositorio de plugins y pones Analytics, te van a salir seguramente muchos más. La verdad es que la versión oficial de Google salió hace 3, 4 años, si no me falta la memoria, y funciona espectacular. No se traba, es gratuita, no hay que hacer tantas integraciones. Pero ese sería el correcto, pero tenés como 4 más que están tan buenos también. Buenísimo. Héctor nos pregunta si debo tener un correo para cada propiedad de Google Analytics. Un correo para cada propiedad de Google Analytics. No. Yo de hecho te mostré uno que había una cuenta maestro y esa cuenta maestro se desprendían N propiedades. Eso lo haces con una cuenta. Exacto. Después nos pregunta Eduardo si se pueden, se me fue la pregunta. Se pueden ver esos dashboards dentro de WordPress. En realidad lo que vas a ver, la plataforma en lo que vimos con Looker Studio, no. Después habría que ver a qué va tu pregunta, pero después Looker Studio, la salida final es que te los puedes imprimir en un PDF, los puedes visualizar en la misma plataforma o los puedes exportar en un código embebido con HTML. Ese código, si quisieses mostrárselo a un cliente o lo querés tener exhibido en tu sitio web por algún motivo, lo puedes copiar y pegar en WordPress, con lo cual, en ese sentido la pregunta sería sí, pero eso es medio técnico. Si vos querés simplemente tener esa visualización, no, vas a poder ver la de Analytics, la que te da el Google Scikit, que es una métrica un poquito más blanda, con números de visitantes y algunas variables nada más. Y la idea es que te vayas a Looker Studio, que justamente por eso haces la conexión que te salís de WordPress, para tenerla en la plataforma y podés juntarle todos los datos. Excelente. Se puede transferir configuraciones de un dashboard a otro correo. Y después nos comenta que para cuando un cliente se muda, para poder transferir ese control y toda esa información. No hay ningún problema. Ahí lo que se hace es lo añadís como administrador a la cuenta nueva y después eliminás la vieja. Siempre tiene que haber una cuenta que quede ahí linkeada a todo. Hay consejos: si trabajan con clientes, creen como alguna cuenta en la cual ustedes tengan acceso y sea como la cuenta del proyecto. Entonces, si cambia, siempre está como esa cuenta de backup. Que dicho sea de paso, no tiene nada que ver con la pregunta, pero este tipo de prácticas les ayuda en un montón de cosas. Cuando tienen que realizar migraciones, sitio de correo de recuperación del hosting, un backup, siempre está bueno tener una cuenta de respaldo, que no sea ni de ustedes ni del cliente, sino que los dos tengan el acceso en común. Bien. Acá nos pregunta si es posible visualizar o recuperar datos anteriores de la conexión de Google Scikit. No me sale a mí eso. Por ejemplo, los datos del año pasado. Sí, los datos los tenés en Analytics, totalmente, sí. En realidad no es que los recuperás, sino que nunca se borraron. No sé, si no has tenido ningún problema con la cuenta o con el sitio, no deberías tener ese tipo de inconvenientes. Google Scikit lo que hace es integrarte con Analytics. Después, ¿qué te va a mostrar? Lo que Analytics tenga. Si has tenido un Analytics prolijo, te va a mostrar todos esos datos. Si has sufrido por ahí un cambio de hosting y dominio y en el nuevo no conectaste la propiedad, bueno, ahí sí perdiste datos.
pero tiene que ser un caso específico y que no hayas conectado los datos. Si vos conectaste todo o no cambiaste nada, deberían estar los datos del año pasado o de todo el tiempo que has tenido esa cuenta.